Bienvenidos a un nuevo episodio de Maratón CEO. Soy David Robillard. Aquí conversamos con quienes transforman las empresas y desafían los límites del liderazgo. Gracias por acompañarnos. Cristina Vázquez fue la primera mujer mexicana en ser gerente general de una aerolínea internacional, dirigiendo los intereses de Air Canada en México después de la adquisición de Canadian Airlines. Su carrera incluyó la expansión de las operaciones de la aerolínea a nivel latinoamericano y su posterior nombramiento como presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México rompió un récord histórico al ser la primera mexicana en ocupar ese cargo. Y su historia, además, al ser la primera mujer en desempeñarse como tesorera en la Cámara Nacional de Aerotransporte. Actualmente preside la asociación SCOL en la Ciudad de México, un organismo internacional que integra a todos los sectores de la industria turística. Oye, mucho gusto verte, Cristi, después de tantos años de conocernos. Encantada, David, encantada. Como comenté, gracias a ti yo he formado parte de la Cámara de Comercio de Canadá durante muchos años y he disfrutado nuestra colaboración en ese tiempo. Hace poco leí una frase que me encantó y me hizo pensar en ti, que el éxito empieza con la preparación. Y independientemente de las industrias, uno no puede controlar todos los variables. Sin embargo, pues sí puede prepararse para los momentos. Y eso es lo que quisiera tocar hoy contigo. Claro que sí. En este podcast Marathon CEO, de hablar de la preparación para los momentos tan importantes en nuestras carreras. Y yo sé que uno de los momentos más determinantes en tu carrera fue el 11 de septiembre. Es correcto. Un momento que pues el mundo nunca se va a olvidar, sobre todo en la industria aerolínea, de donde aerotransporte, de donde vienes. ¿Nos puedes contar un poco de cómo lo viste al estar al frente de Air Canada en aquel momento? Mira, en las aerolíneas nos preparan muchísimo para eventualidades. Como tú sabes, las aerolíneas estamos sujetas a todos los cambios, ya sea geopolíticos, ya sea por clima, un sismo, una erupción, un huracán. Estamos muy preparados, ¿verdad?, para atender a nuestros pasajeros y estamos muy preparados, ¿verdad?, para que nuestro avión llegue en tierra y llegue bien. Una vez que el avión toca tierra, es responsabilidad del país y de la ciudad y del country head, como en aquel entonces era yo. Preparados para la crisis que fue septiembre 11, no lo estábamos. Fue tan sorpresivo porque era un acto de terrorismo. Así es que tuvimos que actuar de inmediato, tuvimos que olvidarnos del miedo que sentíamos de lo que estaba pasando para decir, tenemos que ver lo que está pasando, tenemos que ver la comunicación que hay, cuáles son los pasos siguientes a seguir. Y sobre todo nos afectaba mucho que uno de los dos aviones que habían estrellado eran parte de nuestra alianza, que era United Airlines. Entonces nos sentíamos Parte de la familia. más que comprometidos con la familia, con todo lo que estaba pasando, sin olvidar que Air Canada es la compañía que tiene mucho más vuelos transfronterizos de Canadá a Estados Unidos. Así es que te has de imaginar la crisis que había entonces. Sin embargo, al ser un día martes, a esa hora no teníamos ningún avión en tierra en país mexicano. Si hubiera sido un domingo, hubiera sido una crisis sábado o domingo, porque teníamos vuelos a Puerto Vallarta, teníamos vuelos a Cancún y teníamos vuelos a Ciudad de México. Sin embargo, no estábamos ajenos a lo que estaba pasando. Los aviones que se habían quedado en São Paulo, los aviones que se habían quedado en Buenos Aires de Air Canada, aterrizaron después aquí. Así es que fue una crisis tan inesperada y una enseñanza que marcó no solo para Air Canada, no solo para mi persona, sino para todo el mundo aéreo, comercial y civil, el antes y después. ¿Cuánto tiempo realmente
generó secuelas. ¿Cuánto tiempo, David? Para empezar, la caída en el tráfico aéreo fue de un 30% y posteriormente por los siguientes años, por los 3 siguientes años de 7.5%. Esa fue la caída, ese fue el impacto. Y bueno, ese fue en cuanto a pasajeros. El impacto económico es cuantificable, pero tremendamente. ¿Por qué tremendamente? Todo lo que tuvimos que implementar de seguridad, para empezar las cabinas de pilotos que estuvieran seguras y todos los filtros de seguridad que se convirtieron en un gasto mayor al que tenemos por vuelo, por pasajero en el aeropuerto. Y tú en particular, en tu caso, entiendo que tú saliste de Canadá en el último vuelo de Canadá previa El último vuelo de ¿Cómo, Canadá. cómo te hizo sentir? Debo de confesar que por un momento no fui valiente. Únicamente me arrodillé y le dije, Dios mío, gracias, no me tocaba. Pero ahora que sigue, porque ya tenía yo las llamadas para ir a oficina, eran las 7:46 de Ciudad de México cuando sucedió esto, 8:46 en Nueva York. Y entonces ya tenía yo la llamada para ir a la oficina, para estar alerta, para ver qué pasaba, a quién hablábamos, a quién protegíamos, y sobre todo esa comunicación cerrada de qué estaba pasando, de qué estaba pasando. Y bueno, el terror no se los voy a platicar porque es mundialmente, desgraciadamente mundialmente conocido. ¿A tu cargo cuánta gente tenías? En ese entonces, en 2001, justamente en el año 2000, Air Canada había comprado Canadian. Todavía éramos un equipo chico, todavía no empezábamos a expandirnos a Latinoamérica, pero sí contamos todo el personal que yo tenía, tanto a mi cargo como terceros en el aeropuerto, tenía yo 40 gentes. Entonces, en un momento, no nada más un caso de un problema, una crisis sucediendo por otros lados. Estaba pasando en tu industria, en tu empresa. ¿Cómo lideraste con tu gente, esos 40? ¿Cómo transmitir calma? Sí, 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 sí. Me recuerdo mucho que en 2001 hablé con un jefe que había tenido, un jefe muy joven que tuve, que me enseñó muchísimo. Hablé con él, Alex de Gunten, le digo, Alex, ¿ya viste lo que está pasando? Me dice, Cristi, ante todo, calma, ve a la oficina, tienes que ser la más valiente del grupo, tienes que liderar con el ejemplo y tienes que verte fuerte, no te pueden ver débil, la gente tiene que saber que estás fuerte, que estás firme, platícales que ya viviste la noche anterior, que llegaste de madrugada a casa, y eso fue lo que hice. Llegué y siempre tuve un grupo muy sólido en Air Canada, muy sólido, que nos convertimos muchos de nosotros en amigos. Llegué con ellos, había lágrimas, había desesperación, había gente que decía, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener vuelos a Ciudad de México, ¿qué va a pasar con Air Canada? Los vuelos que están parados en Estados Unidos, los vuelos que vienen por todo el mundo. Y entonces les dije, muy fácil, se nos abrió una línea de comunicación y por esa línea de comunicación estuvimos escuchando lo que pasaba, estuvimos juntos. Me acuerdo que dormimos durante las siguientes 48 horas que estuvo cerrado el cielo en Estados Unidos, el espacio aéreo en Estados Unidos estuvo cerrado. Dormimos muy poco, pero no nos importaba. Pasamos todo el tiempo en la oficina, no me acuerdo cuántas tazas de café tomamos, no me acuerdo si comimos o no comimos, pero lo mejor de México fue el equipo que estuvo sólido. Impacto sí hubo, nervios sí hubo, pero después, conforme iba pasando el tiempo, íbamos recobrando la calma. El espacio aéreo en Canadá estuvo cerrado ese día hasta las 6 de la tarde, que se tuvo que abrir para recibir vuelos. El espacio aéreo en Estados Unidos 48 horas y el espacio aéreo en México nunca se cerró. Y supongo que durante estos días la incertidumbre Sí, fue total. fue total, fue total, fue total. Decíamos, ¿querrá la gente volver a volar? Y sobre todo nosotros, Air Canada, ¿por qué? Porque pues, cruzamos todo el espacio aéreo de Estados Unidos. O sea, tal vez salimos un poco al Atlántico, pero digamos de las 4 horas de un vuelo Toronto, Ciudad de México, estamos 3 horas en espacio aéreo norteamericano. Ujú.
¿sí? Lo que acabas de contar realmente es la esencia de Maratón CEO, porque fue un maratón. Fue un No, maratón. no, nada, no un sprint, no un No, no, momento no. de unas horas ni un día. Pero además, un maratón, tú como líder, con 40 personas, con los socios, con la autoridad. La autoridad. Cuéntame un poco, ¿cómo te preparaste por este día? Tuviste Sí. una carrera muy importante en ese sector. ¿Cómo te preparaste? Eres abogada. Soy abogada, aunque nunca ejercí, porque era yo estudiante cuando empecé precisamente a trabajar en aviación, y era tan fascinante y tan bien pagada que yo decía, uy, de aquí a que llego a hacer una carrera de abogado, que era mi fascinación, va a tardar más años de lo que ya llevo. Ya tenía yo 2 años trabajando en aviación cuando terminé mi carrera. ¿Y cómo me fui preparando? Número uno, me ayudó muchísimo eh, mi carrera. Me ayudó muchísimo todo lo que te enseñan, ¿verdad? Todas las ramas que pude haber tomado en la abogacía. Eso me ayudó muchísimo a ser estable, a mantener la calma, a pensar las cosas, a decir, soy un líder y es el momento para demostrarlo. No soy un líder para cuando hay fiesta, cuando ganamos un premio o cuando logramos sobrepasar las ventas. Soy un líder en estos momentos. Y para entonces, en 2001, ya había yo vivido, aunque claro, no en esta magnitud, había vivido Gilberto en Cancún, en Quintana Roo, donde tuvimos que evacuar muchos pasajeros. Era entonces Canadian Airlines, pero entonces Canadian Airlines traíamos aviones de largo alcance a las playas. Y eso me sirvió muchísimo, el hecho de ir a Cancún, llegar, ver a la gente, ver a la crisis, sacar primero a los niños, sacar primero a las mujeres, a las personas de mayor edad. Todo eso me ayudó muchísimo a guardar la calma. Herramientas para un acto terrorista no había, no había. Eso es lo que marca una de tantas cosas del antes y después en la aviación comercial. Yo pienso llegas a un momento en un maratón que se llama The Wall, en donde es el momento en donde sigues corriendo, pero y estás llegando a tus límites. ¿Cuál fue tu límite durante esta crisis del 11 de septiembre? Yo creo que no tuve límite. Yo creo que en la aviación no puedes tener límite. Cuando ocurren cosas así dices, ¿y qué más puede venir? Y ahí empieza tu preparación. Ajá. Ahí es donde dices, ¿y si sucediera en México? ¿Y si pasara en la Ciudad de México? ¿Y si fuera mi avión? Entonces es ahí donde me sirvió muchísimo ser parte de Star Alliance, y a través del grupo de Star Alliance, que también estuve dirigiendo el grupo de Star Alliance aquí en México, coordinando, mejor dicho, no dirigiendo, coordinando, me sirvió muchísimo, y me sirvió muchísimo ser parte de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Ahí no está la persona, está la aerolínea. Me sirvió muchísimo estar escuchando a American, a United, unas empresas, ¿verdad?, mucho más grandes que Air Canada, y que habían vivido en carne propia y que habían sufrido en carne propia. Ahí empezó mi preparación a decir, ¿qué es lo que puede seguir? Todo puede seguir. Todo puede seguir. Ser valiente, estar informada, estar preparada y sobre todo seguir todo el lineamiento que te da una casa matriz, como es el caso de una sucursal como es el Canadá. Por supuesto. Y tocas un punto con la alianza del Star Alliance. Entonces, este momento, supongo inclusive de otras aerolíneas, ya no eres competencia. No, en ese momento no. En una crisis No, no estás en competencia. no. Todos están en el mismo barco. No, todos estamos en el mismo barco. Me acuerdo que en aquel entonces el director de United en México, Josué Mesa, que lo sigo viendo, ya está retirado también, pero sigue, él es integrante el día de hoy de IATA, y cuando nos vemos y recordamos, la primera vez que nos vimos, que nos pudimos ver, ¿qué hicimos? Nos abrazamos y dijimos, ¿qué más puede seguir?
Y entonces ahí empezó también esa crisis para la aviación en cuanto a gastos, en cuanto a todo, o sea, esas pólizas de seguro, pobres compañías aseguradoras, todo lo que el gobierno tuvo que dar, incluyendo a Air Canada, incluyó a Air Canada en ese paquete que el gobierno de Estados Unidos tuvo que dar. Y cuando vi American Airlines, que nos decíamos primos, porque él es Eli Vázquez, ya no está ni siquiera en American, ni siquiera, pero cuando nos vimos, le digo, primo, ¿por qué nos pasó esto? Y entonces, de verdad, lo que dices es muy cierto. Rivales, ¿verdad?, en cuanto a la parte comercial, pero hermanos, sabiendo que a cualquiera nos puede pasar algo así, que a cualquier empresa le puede pasar algo así, y que puedes estar a cargo en ese momento y que tienes que estar preparado y que tienes que tener sobre todo temple, mucho temple, que parece fácil, pero no es fácil. Y eso solamente se adquiere con experiencia, se adquiere, ¿verdad?, cuando ya viviste momentos de crisis, solamente así como dicen, you need to reach the bottom of the barrel, solamente así puedes aprender a que siempre va a haber crisis y sobre todo en nuestra industria aérea. Es un gran aprendizaje, entonces, Un gran de este momento. aprendizaje. Yo te puedo decir sin duda que en mis 40 años de aviación, que empecé como simplemente medio tiempo reservaciones, ese era mi primer puesto, te puedo decir que sin duda ha sido la mayor experiencia, el mayor aprendizaje y el mayor sufrimiento. ¿Aprendiste algo de ti en este momento? Sí, me di cuenta de que esa niña que era tan miedosa y que le daba miedo, tenía yo pánico escénico, tuve que aprender muchísimo, ¿verdad? Primero para quitarme lo introvertido, simplemente como abogado no puedes tener un abogado introvertido. Y después trabajando en aviación, donde tienes que tratar desde el agricultor que se sube a tu avión hasta el diplomático, inclusive el secretario de Estado, ahí creo mi mayor aprendizaje es que me hice más valiente. ¿Y crees que con esa valentía adelante te llevó a los hitos en tu carrera? Sí, Primera mujer dirigir una aerolínea internacional aquí en México. Primera mujer vicepresidente de la Cámara de Aerotransporte. en la Cámara de Aerotransporte fui tesorero. Tesorero. Fue la primera mujer, era más que el club de Toby, era el club de hombres y de las grandes empresas, sobre todo de las líneas aéreas nacionales. Pero sí, llevé la tesorería durante 2 periodos y durante la presidencia de la Cámara Nacional de Aerotransportes, donde tuve el enorme gusto de conocerte. Se cambiaron los estatutos para que por La primera CANCHAM. vez, Ajá. la CANCHAM, Sí. para que por primera vez un mexicano pudiera presidir la Cámara. Y bueno, ya en estas etapas de mi vida, en SCOL es la organización mundial más grande de turismo, que abarca todas las áreas de turismo, aviación, hotelería, restaurantes, proveeduría. Entonces, tengo el capítulo de Ciudad de México. No soy presidente a nivel nacional, pero Ciudad de México es el más importante, con 75 años de vida, y pues bueno, sigo al frente. Y todo esto que viví me ha servido muchísimo pues para presidir, para aprender y para no cometer los errores. Porque errores siempre comete uno, somos humanos, errores siempre los cometes, pero si ya los viviste, si ya los padeciste, no los vuelvas a repetir. ¿Cómo te acompañaron otros miembros del equipo directivo, el C-Suite de Air Canada, durante esta crisis? Ya, mira, lo primero que hice en mi comunicación, dije, sé que no me puedo transportar a Canadá, sé que no puedo estar ahí con ustedes, pero desde mi cancha, ¿qué es lo que quieren que haga? Entonces me dijeron, te vamos a pedir que en tu idioma hables con Argentina, hables con Chile, hables con São Paulo pues en inglés, ayúdanos con eso. Entonces, más que apoyarme, yo quería dar apoyo. Y entonces sí lo pude dar con mis colegas de esos países, diciendo hay que mantener la calma, por favor, estén pendientes de las comunicaciones.
No hay que olvidar que estamos hablando de 2001. No teníamos un iPhone, no teníamos un smartphone, ¿sí? Teníamos pagers. Entonces, unos años después es cuando vino la BlackBerry. Pero ese apoyo que sientes de Canadá, lo primero que me dijo mi jefe de Canadá, que no estaba en Canadá, pero reportaba yo a él, me dijo: Cristi, volaste anoche, ¿cómo te sientes? Y ese valor humano que me dio Alex Pittman es el mismo que yo quise transmitir a mi gente, pero fue lo primero que me dijo: ¿cómo te sientes? Volaste en el último vuelo. Entonces, con ese espíritu de ayuda, ¿qué es lo que uno puede hacer? Replicar con tus empleados, replicar con tus ejecutivos y darles ese apoyo también, esa seguridad de que tenemos que guardar la calma. No sabemos qué va a pasar y por las 48 horas siguientes no sabíamos qué iba a pasar. Wow, qué experiencia. Pero, y después, supongo, en base de esto, te dio lecciones para los otros años en la industria y las otras actividades. ¿Cómo esta experiencia ha influido tu liderazgo? ¿Sabes cómo influyó? Ante todo, mi liderazgo, ser un líder de verdad, ¿sí? No un jefe. Ser un líder y decir: pueden copiar lo que estoy haciendo, tiene que estar bien hecho, porque si no está bien hecho pueden seguir mi ejemplo. Número 1. Y número 2, me enseñó muchísimo a ser cauteloso, ¿sabes? Y sobre todo a transmitir a todos mis pasajeros. No sabes la queja cuando me decían: pero ¿cómo estar 3 horas antes en el aeropuerto? Todo esto me dio mucha interés para explicarles y decirles: es por su seguridad. Uh-huh. Y por favor, si se tienen que quitar los zapatos, se tienen que quitar las agujetas, se tienen que quitar el cinturón y pasan por los escáneres y todo, es su seguridad. Oye, si pudieras decirle algo a tu yo de 30 años, ¿qué sería? Mi yo de 30 años diría: Cristina, prepárate, porque si hay algo en la vida son cambios. Y los cambios no generalmente son favorables, pueden ser cambios muy radicales, pueden ser cambios muy difíciles. Prepárate. Si a los 30 años, claro, me hubiera preparado todavía más. Y en base de toda esta experiencia, ¿qué pudieras preguntarte a ti del futuro? A mí del futuro, ¿qué pediría de mí del futuro? Que no sea tan aprensiva, que viva la vida, que viva mis experiencias, que festeje yo mis logros y que perdone yo mis fracasos. Fantástico. Cristi, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, lo que compartiste no nada más fue una experiencia profesional, pero transmitiste una experiencia tan personal. Vivimos como pasajeros, viajeros, pero y nunca pensamos que el día que algo que puede pasar, sin duda, hay un antes y un después del 11 de septiembre. Sin duda. Estoy muy agradecido por todo lo que compartiste. David, cuando gustes, porque además sí quiero cerrar con esto. Encantada de contribuir, encantada de que me incluyas, pero sabes que eres mi amigo canadiense consentido y de corazón siempre vas a contar conmigo, con mi amistad, con mi experiencia y con todo lo que puedas necesitar. Muchas gracias. Gracias a ti. Déjeme compartir mis personal takeaways con Cristina Vázquez. Como líder en una crisis, parte de tu rol es transmitir la calma, tener mucho temple, y a veces en una carrera existen mini ensayos, o sea, se presentan situaciones de menor escala que prepara al líder para estar listo para enfrentar algo grande. Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo, dejar tus comentarios y suscribirte para seguir descubriendo las historias de quienes transforman las empresas. Yo soy David Rovilar y esto fue Maratón CEO. Nos escuchamos en el próximo kilómetro del liderazgo.